La fecha de hoy es importante, y la razón por la que es importante es que justo ayer en Davos, Suiza, el Fondo Monetario Internacional se puso de pie y dijo que la economía mundial se dirige hacia los peores vientos en contra económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Los peores. Por eso podría ser una mala noticia, pero dependiendo de cómo lo veas, podría ser una muy buena noticia. Este es el entorno macroeconómico más marcado que he visto jamás. Y creo que la mayoría de las personas lo están interpretando probablemente de manera equivocada en este momento. Voy a llevarte a través de una lección de historia, y luego llegaremos al presente. Te diré por qué estoy preocupado. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un periodo fascinante porque, al igual que con la COVID, el mundo entero había estado básicamente atrapado en casa o en los campos de batalla. Cuando todos regresaron, no había suministro de materias primas ni bienes. Las cadenas de suministro globales estaban rotas y todos comenzaron a consumir nuevamente. Y adivina qué, la inflación subió hasta un 133% o quizás incluso más. Ese periodo fue fascinante porque las tasas de interés subieron y lo primero que sucedió fue que la economía cayó directamente en recesión. La inflación se volvió negativa debido a un endurecimiento masivo de las condiciones monetarias. Aumentaste el costo de los bienes para las personas sin aumentar lo suficiente sus salarios, por lo que no podían obtener los bienes que querían, exactamente como ahora. Todo colapsó, así que volvimos a caer en recesión y luego eventualmente llegaron tiempos mejores. Volveré a los años 40 y 50, porque creo que es un paralelismo realmente importante que la mayoría de las personas no entiende. El siguiente periodo similar, 1974. La siguiente vez en que vimos algo remotamente parecido a esto fue en 1974. Mucha gente te dirá, son los años 70 de nuevo. ¡Inflación, inflación! Sin embargo, el episodio inflacionario que tuvimos a finales de los 70 fue impulsado por la demografía. Fue la entrada de los baby boomers al mercado laboral al mismo tiempo, lo que provocó el mayor choque de demanda que el mundo había visto jamás. Además de eso, tuvimos un choque de oferta con la crisis del petróleo debido al embargo petrolero árabe. Eso no se está repitiendo ahora. Lo que en realidad es más similar es 1974. En 1974, el embargo petrolero árabe hizo que los precios del petróleo se triplicaran, las tasas de interés subieran y la inflación se disparara. ¿El efecto inmediato? La economía se fue por el desagüe, casi como en el Monopoly. No pases por la casilla de salida. El mercado de valores cayó un 50% y la encuesta ISM, que es un buen indicador del ciclo económico, cayó hasta 30%, el nivel más bajo de toda la historia. Esto sucedió en un lapso de solo 4 meses, basado en exactamente el mismo tipo de condiciones que tenemos ahora. ¿Estás diciendo que los años 70 y el presente son bastante similares? Sí. Y la inflación cayó después de 1974. La gente sigue pensando que la inflación continúa para siempre, pero no fue así. Tampoco lo fue en los años 40. Otros paralelismos históricos. 1984, 2008, 2018. El siguiente evento comparable fue en 1984. Hubo enormes disputas comerciales, un dólar fuerte, como ahora, tasas de interés en aumento e inflación alta. Todos temían una repetición de la crisis inflacionaria de los primeros años 80. Por lo que Volcker endureció demasiado las tasas de interés y la economía colapsó. No entró en recesión porque la Reserva Federal recortó rápidamente las tasas, pero el dólar se disparó, creando enormes problemas. Finalmente, en 1985 se implementó el Acuerdo de Plaza para detener la subida del dólar antes de que destruyera la economía global. Luego vino 2008. Los precios del petróleo alcanzaron los $147 por barril. La inflación llegó al 6%. Y la Fed estaba reduciendo tasas mientras la economía colapsaba. En 2018 sucedió exactamente lo mismo. Precios del petróleo altos, inflación alta y la Fed aumentando tasas mientras ajustaba el balance. La economía se desplomó rápidamente otra vez. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Todo el mundo extrapola la inflación hacia el futuro de manera indefinida, pero en realidad el consumo cae porque las condiciones monetarias se endurecen. Para la gente común, el endurecimiento de las condiciones monetarias significa que los costos hipotecarios han aumentado al ritmo más rápido de la historia.
Cualquier dinero prestado se ha vuelto repentinamente mucho más caro, mientras que los salarios no han seguido al ritmo del aumento de los costos básicos, como los alimentos. La gente se siente más pobre, por lo que consume menos. Muchos corrieron a comprar vivienda, pero ahora las tasas de interés han subido. El costo del petróleo y el gas también se ha disparado, y la subida del dólar representa un ajuste monetario. Todos estos factores juntos sugieren que el ISM está volviendo a 30, como en 1974, lo que es una caída aterradora. Esto indica que si no tenemos cuidado, podríamos enfrentar una recesión muy aguda y desagradable, potencialmente con un Producto Interno Bruto negativo del menos 5%. Podría ser corta dependiendo de lo que haga la Fed, pero llegaremos a eso. La Fed y la magia del balance general. Hemos visto ese escenario muchas veces antes. Los indicadores a futuro y el ajuste monetario sugieren que se avecinan problemas serios. En términos anecdóticos, incluso las empresas tecnológicas que antes parecían invulnerables están despidiendo empleados y emitiendo advertencias sobre sus ganancias. Amazon, uno de los mayores empleadores de Estados Unidos, ha admitido haber contratado demasiadas personas. Cuando el mercado cae, la gente se pregunta, ¿qué va a colapsar? ¿Un banco? ¿Un fondo de cobertura? La verdadera respuesta es la economía. La economía ya se ha roto. La Fed tendrá que cambiar su postura. Las condiciones monetarias actuales impuestas a las empresas y a la gente representan el mayor endurecimiento de la historia. El panorama global y posibles escenarios. China se está desacelerando debido a los confinamientos y la recesión. Europa está lidiando con una guerra y una transición energética. No queda ninguna fuente de crecimiento global. Ahora, ¿qué tan grave será esto? Una recesión técnicamente significa 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero para la mayoría de las personas, una recesión significa pérdida de empleos y reducción del patrimonio neto debido a la caída de los precios de los activos. Una depresión, en cambio, sería un periodo mucho más largo y extendido de declive económico. No creo que eso pueda suceder ahora mismo. No lo digo con certeza, nunca lo hago. Hablo en términos de probabilidades. El truco mágico de la Fed. Hay un truco, el balance de la Fed. Cuando imprimen dinero reducen el poder adquisitivo del dólar. La mayoría de los bancos centrales hacen lo mismo al mismo tiempo. La gente asume que esto lleva a inflación, pero en realidad conduce a algo peor: la devaluación de la moneda. Cuando la moneda se devalúa, los activos escasos como acciones, bienes raíces, oro y criptomonedas suben drásticamente, pero lo único que están reflejando es la pérdida de valor del dinero fiduciario. Esto cambia todo ópticamente. De repente los precios de los activos suben, la gente se siente mejor y la percepción de la economía cambia. En realidad la gente sigue estando peor. Pero es un truco, y creo que ese truco está a punto de jugarse de nuevo. Esta vez el truco puede tomar una forma diferente: pagos directos a individuos. Esto comenzó en 2020 y ahora lo está haciendo Europa, algunos estados de Estados Unidos, Japón e India. Cuando escuché que hablabas sobre el ferrocarril, pensé que te habías ido al lado oscuro, hombre. MMT, UBI y todo eso, que para mí es marxista, pero también lo estás viendo desde el lado humanitario. Independientemente de nuestras opiniones políticas y económicas, esto es lo que va a suceder. Así que debemos analizarlo desde esa perspectiva. No desde cómo nos gustaría que fuera, sino desde lo que será y cuáles son las probabilidades. Mira los espacios de oficina vacíos porque la gente no está volviendo al trabajo. Esto no es una recesión ordinaria. Apple dice que no van a volver al trabajo presencial. Y si ves todos esos edificios de oficinas vacíos, sabes que el sector inmobiliario residencial depende del empleo. Si la recesión implica pérdidas de empleos y Amazon está despidiendo gente, ¿qué pasará con el mercado inmobiliario en las ciudades donde tienen oficinas? Este es el efecto dominó y la razón por la que digo que una de las declaraciones más importantes que he escuchado es que el FMI ha dicho que el mundo enfrenta uno de los mayores desafíos económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo que mencionaron: la devaluación de la moneda. Aquí tienes un centavo de cobre. En 1964 miraba las monedas de 25 y 10 centavos y eran del mismo color. Básicamente, en 1964, los dimes, quarters y half dollars pasaron a ser de cobre. Eso es de lo que hablabas, la devaluación de la moneda. Creo que estamos pagando el precio por ello.
Y me alegra que comenzaras con la historia, porque la macroeconomía es historia. Hay que mirar hacia atrás en el tiempo. Cada vez que esto sucedió antes, hubo consecuencias. Primero fueron los chinos, que imprimieron dinero en papel, y su imperio colapsó. Luego fueron los romanos, que hicieron lo mismo al devaluar la moneda, y su imperio colapsó. ¿Estamos viendo el fin del imperio estadounidense? Creo que va a suceder a una velocidad impactante. En 1974 todo parecía estar bien, y en solo 4 meses tuvimos la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que ahora sucederá algo similar debido a la rapidez con la que están endureciendo la política monetaria y el aumento acelerado de los precios. Creo que vamos a tener unos meses muy feos, tanto económica como financieramente. La pregunta es, ¿qué viene después? Ese es el punto clave. Si mi escenario base se cumple, la Fed hará un giro. Primero dirán que esperarán y verán, pero cuando la economía empiece a caer en picada, dejarán de reducir su balance, y antes de que nos demos cuenta estaremos hablando de recortes en las tasas de interés. Pero el problema es que ya no hay mucho margen para recortes. Las tasas están prácticamente en cero. La única opción será imprimir dinero. Ya estamos viendo señales de que los mercados de crédito se están secando, lo cual es un indicador clásico. El mercado inmobiliario ya está cayendo. Imprimir dinero es lo que ves aquí. Una moneda de plata y una moneda de cobre recubierta de plata. Básicamente es la devaluación de la moneda, algo que los romanos y los chinos ya hicieron antes. La devaluación funciona de manera sencilla. Si tienes mucha sed y yo tengo una botella de agua, pagarás cualquier precio por ella. Si tengo 5 botellas, estarás dispuesto a comprarlas, pero a un precio menor. Si de repente te ofrezco 1.000.000 de botellas de agua, ya no las querrás porque el agua ha perdido su escasez y por lo tanto su valor. Si creamos demasiado de algo, pierde valor. Si Da Vinci hubiera creado 50 millones de obras de arte, hoy no valdrían nada. Ese es el concepto. Si la moneda se devalúa frente a otros activos, esos activos subirán de precio. No estamos creando más acciones del S&P 500. De hecho, estamos recomprándolas y reduciendo su cantidad, por lo que su precio sube. Lo mismo pasa con los bienes raíces y el oro. Depende de qué tan rápido desplieguen el balance de la Fed. La magia de la manipulación del balance puede hacer que los mercados suban, estabilizando la riqueza de los hogares y evitando despidos masivos. Es un truco financiero. El viejo dicho dice, el toro sube por las escaleras, el oso salta por la ventana. El oso está a punto de saltar. La pregunta es, ¿cuándo comenzará el toro a subir de nuevo? Podemos enfrentar un escenario como el del 2000, una recesión clásica donde el mercado se ajustó y la Fed redujo las tasas gradualmente hasta estabilizar la situación. O bien podríamos ver algo como 2008, cuando la Fed tuvo que usar su balance para detener la crisis. En ese entonces primero recortaron tasas, pero no funcionó porque los bancos se habían paralizado. Luego usaron el balance de la Fed y lograron frenar la crisis. Lo hicieron de nuevo en 2010, 2012, 2016 y 2018, cuando Powell cambió de rumbo bajo presión de Trump. El problema es que la economía no puede soportar tasas más altas porque hay demasiado endeudamiento. Ahora tenemos empleadores que no están volviendo a las oficinas, lo que afecta a los fondos de inversión inmobiliaria, REITs, que poseen esos edificios. La Fed tiene una deuda de 30 billones de dólares, con 200 billones fuera de balance. Siguen bajando las tasas, pero la pregunta es, ¿pueden seguir haciendo lo mismo en estas condiciones? Nos estamos dirigiendo a un escenario como el de los años 40, con problemas en la cadena de suministro y salarios que no suben al ritmo de la inflación. La riqueza de los hogares se verá destruida, y como todo está apalancado, hipotecas, inversiones en bolsa, cuando el valor de los activos baje, todo se derrumbará. ¿No es eso lo que está pasando con la condonación de la deuda estudiantil? Eso es MMT, Modern Monetary Theory, nos guste o no. Lo que intentan hacer es reducir la deuda mediante la represión financiera, mantener la inflación un poco por encima de las tasas de interés para reducir el valor real de la deuda. Piensa en lo que pagaron tus padres por una casa y su hipoteca. Hoy esa deuda parece ridícula porque la inflación aumentó el valor de la casa, pero la deuda no subió. Así que lo que están haciendo es devaluar el dinero para reducir la carga de la deuda. Es bueno si estás endeudado, pero si eres prestamista, es un problema. Tienen 3 opciones. 1. Estímulo fiscal. Rebajar impuestos y aumentar el gasto, lo que favorece a los más ricos. 2. Transferencias directas a los más afectados. 3. No hacer nada, pero ya es demasiado tarde para eso.
El mundo tiene una deuda de 400% del PIB, algo nunca visto en la historia. Si volvemos a los años 40, la inflación era alta y la economía colapsó, pero luego la Fed bajó las tasas y estabilizó el mercado. La inflación siguió un poco alta, pero se manejó y eso llevó a un boom económico. El valor de la deuda de la guerra se erosionó con el tiempo, mientras que los activos como la vivienda y la bolsa subieron. El mercado de valores creció un 900% en ese periodo. Hoy, algo similar podría ocurrir con la relocalización de fábricas en Estados Unidos y Europa. Aunque los empleos sean automatizados, será un estímulo para la economía. Las tasas de interés seguirán bajas, la inflación será manejable y eso podría traer estabilidad y crecimiento en el largo plazo. Hay muchas cosas importantes sucediendo en el mundo. Ese sería mi escenario más optimista, y creo que sigue siendo mi mayor probabilidad, que logremos salir de esta situación de una manera que no esperamos, porque ahora mismo parece el fin del mundo. Imagina cómo debió sentirse en 1948. Todo lo que podías ver era el fin del mundo. Luego vino una inflación masiva y la gente pensó que era lo peor que podía pasar. Pero lo que realmente surgió de ese periodo fue algo muy diferente. El auge de la tecnología, el ascenso de Estados Unidos como una gran superpotencia, la reconstrucción de Europa, el resurgimiento de Japón, fue un periodo increíble. El acuerdo de Bretton Woods convirtió al dólar en la moneda de reserva mundial, y muchas cosas buenas sucedieron para Estados Unidos en esa época. Todo lo que se construyó entonces, la Convención de Ginebra, el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, surgió en ese periodo, en 1947. ¿Es esto lo que insinúan con el gran reinicio? Todo va a cambiar otra vez. Es el cuarto giro, y ahí es donde estamos ahora. Puede que este sea el evento final de este ciclo, o simplemente otra fase que nos empuje en la dirección que todos sabemos que es inevitable. 2008, 2020 y tal vez ahora. Parece que el mundo sigue moviéndose en la dirección en la que tiene que ir. Debemos detener lo que estamos haciendo y cambiarlo. Siempre digo que el mercado de bonos es la verdad. Su única tarea es predecir dos cosas: la tasa futura de inflación y el crecimiento económico. El mercado de valores, en cambio, se mueve por ganancias, emociones y muchas otras cosas, pero el mercado de bonos solo se enfoca en esos dos factores, y por lo general, acierta. Estamos viendo un cambio estructural en la economía global. Si esto es cierto y tienes dinero en efectivo, se acerca una gran oportunidad. Probablemente veremos un desplome en la economía y los precios de los activos, pero también se presentarán oportunidades para generar riqueza. Este es el mejor momento para hacerlo. La macroeconomía y la historia nos muestran que las caídas de los imperios han traído grandes oportunidades. Todos los ciclos duran aproximadamente el tiempo de vida de una persona. 20 años, 20 años, 20 años. Luego madura y todo cambia. El cuarto giro siempre está marcado por un liderazgo débil, y los que más sufren son aquellos que operan con ideas del pasado. Siempre decimos que los mercados alcistas hacen que la gente estúpida parezca inteligente. Puedes ser alguien sin mucho conocimiento, poner tu dinero en Apple y hacerte rico, o en Bitcoin. De repente crees que eres un genio. Pero el mercado bajista te muestra qué tan estúpido eras realmente. Y lo que Raúl dice es que esto va a suceder rápido. Todos aquellos que pensaban que eran inteligentes van a descubrir que no lo eran. Será un periodo muy interesante. Cuando el colapso llegue, lo hará de manera tan rápida que la mayoría no sabrá que los golpeó. Creo que el mensaje más importante de esta conversación es este. El toro ha estado subiendo las escaleras durante mucho tiempo, pero ahora está a punto de saltar por la ventana. En Davos, Suiza, el FMI ha advertido que enfrentamos los mayores desafíos económicos en décadas. ¡Vaya regalo! ¿De dónde crees que pido prestado mi dinero? De Japón. Los japoneses son ahorradores. Creen en el ahorro. Son buenas personas, pero no muy inteligentes financieramente. Yo, en cambio, uso deuda. Cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro, el dinero se volvió falso, pero la economía prosperó. El mercado inmobiliario explotó porque podían imprimir tanto dinero como quisieran. Cada vez que Estados Unidos tuvo problemas, imprimió más dinero. ¿Puedes explicar brevemente qué sucede cuando un gobierno imprime demasiado dinero? Ocurre inflación. En Padre Rico, Padre Pobre expliqué que no trabajo por dinero. Trabajo por oro y plata, no ahorro en dólares. Uso deuda para comprar bienes raíces y no pago impuestos por ello, legalmente. Si pido prestado dinero, ¿pago impuestos por esa deuda? No. ¿Y por qué la deuda es libre de impuestos? Porque así es como se crea el dinero. Los bancos aman que la gente pida dinero prestado. ¿Cómo me hago rico?
Pido prestado dinero y compro activos con él. Pero una persona pobre pide dinero prestado y compra pasivos, carteras, autos, casas, y terminan